Hola chicos, bienvenidos a una clase más. Vamos a comenzar corrigiendo los ejercicios que encargué ayer para hoy y el primero de ellos es el 9 de la página 239. ¿Vale? En él lo que nos piden es hallar los puntos de corte con los ejes de las siguientes funciones. Ya os comenté ayer que la manera de hacer este ejercicio cuando nos dan una expresión de una función, ¿vale? Es coger y hacer siempre lo mismo. Es decir, para calcular los puntos de corte con el eje OY, lo que haremos será darle a la x el valor 0 y obtener el valor de la función para x igual a 0. Eso nos dará la coordenada y del punto de corte. Y para hacer el punto de los puntos de corte con el eje OX, lo que haremos será coger y hacer la expresión igual a 0. Y con eso, resolviendo la ecuación, obtendremos los puntos de corte correspondientes. Comenzamos, como digo, con el eje OY, ¿vale? Hacemos x igual a 0. Entonces, si hacemos x igual a 0 en esta función de aquí que es 5x menos 20, lo que tenemos que hacer es sustituir y tenemos 5 por 0 menos 20 igual a menos 20. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos ya el valor, el punto de corte es el 0 menos 20. Después, si queremos hacer los puntos de corte con el eje OX, lo que hacemos es y igual a 0, es decir, la expresión igual a 0. Luego tenemos que resolver la ecuación 5x menos 20 igual a 0. Si lo resolvemos, llegamos a la solución x igual a 4, ¿vale? Luego el punto de corte, el 4, 0. Vamos con el apartado B. En el apartado B tenemos la función 3x² menos 12. Luego, para los puntos de corte con el eje OY, lo que hacemos es hacer x igual a 0. Si hacemos x igual a 0, sustituimos y tenemos 3 por 0 al cuadrado menos 12. Luego, por lo tanto, el valor es menos 12. Así que el punto de corte será el 0 menos 12. Para el eje OX hacemos la expresión igual a 0. Tenemos una ecuación de segundo grado. Como no tiene término en x, la resolvemos despejando el valor de la x, cuadrado, y una vez que tenemos ya el valor de la x cuadrado, sacamos la raíz cuadrada positiva y negativa, más y menos 2. Luego los puntos de corte en este caso son 2, el 2, 0 y el menos 2, 0. ¿Vale? Bien. Tercero, el apartado C. F de x igual a 12x² más 22x menos 20. Lo mismo, punto de corte con el eje OY, x igual a 0. Sustituimos y tenemos el punto 0 menos 20. Con el eje OX hacemos la expresión igual a 0. En este caso es una ecuación de segundo grado completa. ¿Cómo la resolvemos? Con la fórmula. X es igual a menos b, menos 22, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, esto es con un signo más, de b al cuadrado, ¿vale? Menos 4 por a, que es 12, por c, que es menos 20, partido de 2a, 2 por 12. Por lo tanto, esto lo que nos queda es igual a, vamos a borrar, es igual a menos 22 más menos la raíz cuadrada de 484 a 960, eso es 38. Al final nos terminan quedando dos valores, uno con el signo positivo, que es este de aquí, 2/3, una vez que simplificamos, y otro con el negativo, 28 menos 22 menos 38 entre 24, que es este, ¿vale? Y por lo tanto tenemos dos puntos de corte, el 2/3 0 y el menos 5/2 0, ¿vale? Bueno, vamos con el ejercicio 30. El ejercicio 30 lo que nos piden eran los puntos de discontinuidad y los puntos de corte con los ejes.
Recordemos, puntos de discontinuidad. Si yo voy trazando la gráfica, en cuanto tenga que levantar el lápiz del papel, automáticamente es un punto de discontinuidad. Si lo vamos haciendo, ¿qué ocurre al llegar aquí al x igual a -1? Tenemos que levantar el lápiz. Luego hay un punto en x igual a -1. Si continuamos, cuando llego al 1, de nuevo tengo que levantar el lápiz. Luego tenemos otro punto de discontinuidad en x igual a 1. Por último, los puntos de corte con el eje OI, pues es este punto de aquí, que es el 1, 2, 3, luego el 0, -3. Y los puntos de corte con el eje X, pues son este de aquí, que es el 1, 2, 3, luego el -3, 0. Este de aquí, que es el 1, 0. Y este de aquí, que es el 4, 0. ¿De acuerdo? Los tres puntos de corte. En el apartado B hacemos exactamente lo mismo. Punto de discontinuidad únicamente aquí en x igual a 0. Luego ya es todo el rato continuo. Puntos de corte con los ejes. ¿Cuál? Pues tenemos con el eje OI, tenemos este punto de aquí. Este punto de aquí parece que está entre medio del 1 y el 2, es el -1,5 o -3 medios que os he puesto aquí, ¿vale? Luego es el 0 -3 medios o 0 -1,5, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos los puntos de corte con el eje X o X, ¿vale? Que son este de aquí, el -2, 0, y este de aquí, el 2, 0, ¿vale? Bueno. Vamos con el ejercicio 31, que es exactamente igual al ejercicio 9, puntos de corte. En el A, punto de corte con el eje OI, x igual a 0. Sustituimos y nos queda el punto 0, 1 medio. Con el eje OX igual a 0. Hacemos la ecuación, la resolvemos y llegamos al punto -1 cuarto, 0. Con la B, x cuadrado menos 16, lo mismo. Eje OI, x igual a 0, y igual a -16, y con el eje OX igual a 0, resolvemos la ecuación de segundo grado y nos queda más y menos 4, luego el 4, 0 y el -4, 0. La C exactamente igual, x igual a 0 y igual a 1 noveno, e igual a 0, x igual a 1 tercio, y en el D lo mismo. X igual a 0 para el eje OI igual a -5 y en el eje OX igual a 0 resolvemos la ecuación. Aquí me he dejado, esto es a ver si lo puedo dibujar mejor, porque esto no es 5 séptimos, sino que esto es la raíz de 5 séptimos. ¿Vale? Más y menos la raíz de 5 séptimos. Voy a escribirlo para que lo veáis un poquito más claro. Y ya estaría. Entonces, como digo, las soluciones más y menos la raíz de 5 séptimos. ¿Vale? Como veis, no tiene por qué quedar un número exacto, un número entero, sino que realmente, pues bueno, pues queda los puntos de corte que queden, ¿vale? Luego la única dificultad que tiene esto es recordar cómo se resuelven ecuaciones de primero y de segundo grado. Alguno de vosotros me ha preguntado que qué ocurre si una gráfica si puede tener más de 2 puntos de corte con los ejes. Obviamente sí que puede ocurrir y hemos visto ya ejemplos, ¿vale? Pero hay un tema que es que obviamente si el que os den una función y que de esa función tengáis que sacar vosotros 3 o más puntos de corte, pues eso no os va a suceder. ¿Por qué? Porque hasta ahora todas las ecuaciones que conocéis, pues las conocéis, con la de primer y segundo grado, que como mucho pueden dar lugar a 2 soluciones, no más. En cursos sucesivos aprenderéis más funciones, aprenderéis a resolver más ecuaciones y sabréis resolver ecuaciones que tienen más de 2 soluciones, ¿vale? Pero como digo, este año no. Vamos con la parte de teoría del día del vídeo de hoy.
y es la parte que tenéis en la página 240. Es la parte de crecimiento y decrecimiento de una función y sus extremos relativos, ¿vale? Bien, ¿qué es esto de función creciente y función decreciente? Bueno, pues básicamente es pues el significado que cabría esperar, ¿vale? ¿Qué es una cosa creciente? Pues algo que crece, que va hacia arriba. ¿Qué es una cosa decreciente? Pues algo que decrece, algo que va hacia abajo, ¿de acuerdo? Pues aquí va a ser lo mismo. Los tramos de crecimiento o de decrecimiento de la función van a ser los valores x en los que la función va yendo hacia abajo y los de crecimiento los que van hacia arriba. Así, en un ejemplo como el que tenemos aquí, tenemos este tramo de aquí que va a ser decreciente y este tramo de aquí que también va a ser decreciente, ¿vale? Mientras que tenemos este tramo de aquí que va a ser creciente y este tramo de aquí que también va a ser creciente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque va hacia arriba. El sentido de ir hacia arriba o ir hacia abajo es siempre en el sentido, en la orientación de tomar la x de menor a mayor, es decir, de desplazarnos por la función hacia la derecha, ¿de acuerdo? Si nos vamos desplazando hacia la derecha, pues si la función va para abajo es decreciente, si la función va para arriba es creciente y ya está, ¿vale? Bien, ese es el significado. En el libro, en la página 240, tenéis la definición matemática, ¿de acuerdo? Obviamente este curso no es algo que se os vaya a exigir, pero vamos, ni de cerca, ¿de acuerdo? De hecho, al curso que viene volveréis a ver estos conceptos y tampoco será algo que se os vaya a exigir de manera teórica, ¿vale? Bien. Luego hemos puesto aquí una cosa que llamamos extremos relativos. Vale, ¿qué significa esto? Cuando yo tengo una función, puedo tener valores, ¿vale? Voy a tener valores que pueden ser los más grandes o los más pequeños de toda la función, el máximo o el mínimo de toda la función, ¿de acuerdo? Eso, si lo consideramos sobre toda la función, esos valores máximo y mínimo, pues serán precisamente máximos y mínimos absolutos. El concepto de absoluto es porque se refiere a toda la función. Sin embargo, yo puedo tener una función en la cual pueda coger y fijándome solo en un trocito de ella, en un trozo de ella, tener un valor de manera que ese valor sea o el más grande o el más bajo de todos los valores que hay a su alrededor, ¿vale? Entonces, en ese caso, cuando tenemos ese tipo de valores en los que son el más grande o el más pequeño de un conjunto, de un subconjunto de la función, de una parte de la función, ¿vale? Pero que no tiene por qué ser el más bajo o el más pequeño, o el más alto o el más pequeño de toda la función, entonces decimos que tenemos extremos relativos. Esto ocurre principalmente cuando tenemos una función continua y pasa de ser decreciente a creciente o decreciente a decreciente, ¿vale? Es decir, cuando cambiamos estos conceptos de aquí de crecimiento y de decrecimiento. Así, por ejemplo, aquí vemos un puntito en el cual si yo me fijo únicamente en la parte de la función que cae dentro de este circulito rojo que he visto, lo que está claro es que este valor es el más pequeño de toda la función, ¿de acuerdo? En este tramo pequeñito. En este caso, los mínimos, porque aquí tenemos otro que le ocurre lo mismo, van a ser también absolutos. ¿Por qué? Porque la función no tiene valores más pequeños, pero podría ser que sí, ¿de acuerdo? No es algo imprescindible. Por otro lado, aquí, ¿qué ocurre con este puntito de aquí? Pues ocurre que si nos fijamos solo en la función, la parte de función que tenemos dentro, vemos que este punto de aquí arriba es el punto más grande de la función. No es el de toda la función, porque aquí tenemos valores más grandes, pero sí el de un trozo pequeño de ella, ¿vale? Entonces es en estos casos cuando hablamos de extremos relativos, ¿de acuerdo?
luego extremos absolutos, toda la función, los que cuando se tiene en cuenta toda la función, relativos cuando tenemos en cuenta solo trocitos pequeños de función. Si nos fijamos, estos extremos relativos, estos máximos y mínimos relativos, se van a dar cuando os he dicho que la función cambia. Aquí fijaros que la función es decreciente y de repente cambia a creciente y tenemos un mínimo. Aquí vemos que va siendo creciente, creciente, creciente y de repente ¿qué ocurre? Que cambia a decreciente y tenemos un máximo. De nuevo vuelve a ser decreciente, decreciente, hasta aquí que vuelve a cambiar a creciente. Otro mínimo, ¿de acuerdo? Son lo que podríamos ver, pues por ejemplo, los picos de montaña o los fondos de los valles, ¿vale? Si lo queremos ver un poquito asemejado a la geografía, ¿vale? Y esto es todo. ¿Cómo se nombran esos extremos relativos? Pues haciendo referencia a las coordenadas de la letra X en la que están. Así este máximo relativo será para X igual a 0 y los mínimos serán aquí, que es el menos 1 medio, menos 1,5 y aquí, que es el 1,5. ¿De acuerdo? Estos son los máximos y mínimos relativos. Vamos a hacer un último ejercicio para practicar todo esto, ¿vale? Y que quede un poquito más claro. Es el 10 de la página 240. Tenemos esta función de aquí y nos preguntan, para la función de esta gráfica responde, ¿para qué valores de x es creciente? Bueno, pues yo voy viendo y voy viendo que todo esto, todo esto, todo esto, todo esto es creciente. ¿Hasta cuándo? Hasta el 0, ¿vale? Luego es creciente para cualquier número negativo. Esto se supone que continuaría la función todavía más, ¿vale? Esto iría así, por eso decimos que para los valores de x negativos, ¿vale? Y por otro lado, vemos que también por aquí sigue siendo creciente. ¿Hasta qué valor? Hasta el 2, ¿vale? Después, ¿cuándo es decreciente? Pues desde el 2 para abajo. ¿Y por qué pongo aquí hasta el 4 y aquí no he puesto hasta el 3,5? Hasta el menos 3,5. Porque esta función tiene pinta de que efectivamente continúe, pero continúa de manera que jamás llega a tocar el 4. Eso es un concepto que al curso que viene aprenderéis, que es el concepto de asíntota. No, el curso que viene no, en cuarto, ¿de acuerdo? Os lo explicarán. Entonces, esto de momento no hacerle mucho caso, pero ya os digo que sería solamente hasta el 4. Ahora nos hacen la pregunta B. Dice, ¿tiene un máximo relativo en x igual a 0? Bueno, en x igual a 0 tiene un máximo, efectivamente, pero no es relativo. ¿Por qué? Porque fijaros que yo aquí no tengo valores de la función. Luego no puedo coger y garantizar que esto sea un máximo relativo. Hemos dicho que para que fuera tiene que haber una continuidad, debería continuar por aquí la gráfica, ¿de acuerdo? Y no lo hace. Luego no lo tiene. ¿En el x igual a 2? Pues en el x igual a 2, que es este punto de aquí, aquí sí, porque si nos fijamos en este trocito de la función, este punto es el más alto. Luego es el máximo, luego es un máximo relativo. ¿Tiene algún mínimo relativo? Pues vemos que no tenemos uno de esos valles como teníamos en la figura que os he mostrado. Esto es todo el rato creciente, luego no va a haber, y aquí nunca pasamos de decreciente a creciente. Luego, por lo tanto, no tiene mínimos relativos. Por último, presenta máximos y mínimos absolutos. Mínimos absolutos no, porque hemos dicho que esto baja hacia abajo indefinidamente. Luego puede tomar cualquier valor negativo que quieras. Luego no hay un valor mínimo. Pero sí hay un valor máximo, que es este de aquí. Este es el más alto de toda la gráfica. Luego ese será un máximo absoluto y será en el x igual a 0. ¿Vale? Bueno, espero que haya quedado todo esto bastante clarito. Como digo, lo tenéis explicado también en la página 240 del libro, podéis echarle un vistazo. Y para el próximo día la tarea será realizar los ejercicios 34 y 35 de esa página 250. Bueno chicos, me despido de vosotros y nos vemos el próximo día. Hasta luego.